Hermanos, sabemos que cuando deseamos obtener algún trabajo, hay requisitos que se nos imponen, por muy pequeños, por muy mínimos que sean. Hay algo para lo cual se necesita calificar. Y quizás aún hemos pasado por una situación en la cual nos dicen, no, lo siento, usted no califica. Ese es el caso en los trabajos, la vida diaria, aquello que se hace necesario para obtener el sostén propio y obviamente para nuestras familias. Pero también, como hijos del Señor, Él desea usarnos, Él desea emplearnos. No digo en el sentido como se emplea a alguien en una empresa, pero en el sentido de usarnos, emplear en el sentido de usarnos para su ministerio. Y quisiera en esta noche ver algunos principios que son necesarios para la persona que Dios usa. Por favor, abran sus Biblias al libro de Esdras. Esdras, capítulo 7. Encontramos a Esdras ministrando durante el tiempo después del cautiverio babilonio. Ya el primer retorno había ocurrido muchos años antes, casi 100 años antes. Pero ahora Esdras va a llevar a otro grupo de regreso a Jerusalén, viniendo desde Babilonia. Y leemos en el versículo 10 del capítulo 7. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Noten cómo comienza el versículo 10 con la palabra porque, lo cual nos indica que esta es una explicación de lo que se ha mencionado anteriormente. Y lo que se mencionó en el los versículos previos es que salieron en determinado tiempo para ir de Babilonia hasta Jerusalén y que llegaron a Jerusalén. Noten que dice al final del versículo 9. Al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Dios estaba guiando a este hombre. En efecto, la mano de Dios se menciona un buen número de veces en este libro. En los capítulos 7 y 8, creo que son unas 6 veces por lo menos que se menciona la buena mano de Dios. Lo que Él usa, las circunstancias, su propia persona, diferentes situaciones para guiar a las personas. La mano de Dios guiando a Esdras. ¿Por qué? He aquí la razón porque el Señor tenía la libertad. Sabemos que el Señor tiene la libertad para todo. Él es soberano. Pero en el contexto, para que los lectores lo entiendan, hay una conexión entre el hecho de que la mano de Dios estaba guiando a este hombre, porque había de parte de él una gran disposición hacia la palabra de Dios. Noten, la buena mano de Dios estaba con él porque Esdras había preparado su corazón.
Cuando hablamos de preparar, estamos hablando de un esfuerzo consciente, algo que se hace a sabiendas, no al azar. En efecto, esta palabra preparar, preparado, como dice aquí, es una que se usa en el libro de Esther, con referencia a Amán, quien había preparado la horca para Mardoqueo. Había tomado tiempo, tenía el deseo, tenía el pensamiento y por lo tanto se dedicó a todo lo que era necesario para que esta horca, en el caso de Amán, estuviera lista. Y así también tenemos a Esdras preparando su corazón, el interior de su persona. Esto no era algo externo, esto no era sencillamente algo intelectual o académico por parte de Esdras. Había preparado su corazón, y la palabra para inquirir literalmente en el idioma hebreo es buscar. La idea de buscar en este contexto tiene que ver con hacer todo lo necesario en el estudio para tener un entendimiento de la palabra, para inquirir la ley de Jehová. Cuando deseamos buscar algo, entonces, una vez más, dedicamos esfuerzo. Podríamos decir nosotros hoy, busquemos una solución a tal y tal cosa. ¿Qué significa? Que nos vamos a dedicar a eso. Y él, habiendo preparado su corazón, teniendo algo internamente que le motivaba concerniente la ley del Señor, es decir, la palabra del Señor, se dedicó a estudiarla. Esdras era un escriba, y obviamente un escriba significa que él estaba a cargo, estaba involucrado en copiar diversas partes de la ley para que otras personas tuvieran acceso. Pero no solo era la mecánica de tal cosa, sino que él estaba estudiando. Él deseaba entender qué era lo que el Señor había dicho o establecido para su pueblo por medio de esa ley entregada a Moisés muchos años antes. Pero no solo eso, noten, continúa, y para cumplirla. Una vez más, no estamos hablando de un ejercicio únicamente académico. No estamos hablando de el deseo por la educación o el intelectualismo por parte de este hombre. Obviamente, era necesario usar la mente, usar la cabeza, conocer detalles, analizarlos. Pero su propósito iba más allá de eso, cumplirla. Una vez que la entendía, una vez que sabía qué era lo que el Señor requería a su pueblo concerniente a una cosa o la otra en esa relación que Dios estableció con ese pueblo, entonces él quiso cumplirla, ponerla en práctica en su vida. Eso en sí es loable. O que nosotros tuviésemos ese deseo, o que en realidad pusiéramos en nuestro corazón esa determinación de estudiar la palabra del Señor de tal manera que deseo entender qué es lo que Él me está enseñando. Esa es una de las razones por las cuales estoy invirtiendo tiempo ahora en escribir, particularmente en libros que no son muy conocidos, comentarios sobre libros no muy conocidos
en la Biblia. Muchas veces, y lo he oído de parte de algunos predicadores. Bueno, es que ese es el Antiguo Testamento. Es el Nuevo Testamento lo que debemos de predicar. Pablo predicó todo el consejo de Dios. Y nosotros declaramos que creemos lo que él le escribió a Timoteo en la segunda epístola 3:16. Que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para los diversos aspectos de nuestra vida. Y si ese es el caso, entonces, obviamente, podríamos pasar no solo una vida, sino 2, 3, 4 y 5, y no llegar a entender todo. Pero hay tanto en este Antiguo Testamento, hermanos. Hay tanto que podemos aplicar, obviamente no de una manera directa, porque una vez, por ejemplo, la ley, el libro de Levítico, una vez que el Señor Jesucristo apareció en la escena y llevó a cabo, realizó su obra, obviamente esa mecánica, esos detalles quedaron atrás. Sin embargo, no los vamos a olvidar, porque ahí hay principios que nos ayudan a entender algo más de la persona de Dios. Y por lo tanto, la forma en que nosotros debemos de conducirnos delante de Él, cómo cumplir en forma de principio esos detalles. Entonces, Esdras tenía ese propósito, el deseo de cumplir la palabra de Dios, practicarla. Y como dije anteriormente, eso en sí, estas tres cosas, preparar el corazón, estudiar o inquirir o buscar la ley de Jehová para cumplirla, eso en sí es maravilloso, grandioso, que todos pudiéramos llegar a ese punto. Pero Esdras no estaba conforme con eso. Él entendió que como siervo del Señor, como llamado a servirle a Él y servir a su pueblo, necesitaba dar un paso más. Y dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El primer punto que veo aquí, hermanos, es que a la persona que Dios usa es una persona de la palabra, una persona dedicada a la palabra con todo sentido del término. Y se hace necesario que nosotros meditemos sobre esto. No que todos vamos a tener la oportunidad, o bien que el Señor nos haya dotado con el don de pararnos enfrente de una congregación, o bien enfrente de un grupo de estudiantes y explicar y aplicar y todo eso. A algunos el Señor ha llamado de esa forma, pero no a todos. Y sin embargo, todos en algún momento vamos a tener la oportunidad de enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo? Solo pongamos atención al hogar. ¿Dónde comienzan los niños a aprender la palabra de Dios? En el hogar. Es un grave error cuando decimos, pues, los vamos a mandar a la escuelita bíblica para que allí aprendan la palabra. Gracias a Dios por eso, porque hay personas que dedican su tiempo para tal cosa. Pero todo comienza en el hogar. Y no necesariamente parándonos enfrente del niño y diciéndole, mira, así es, y estoy. No, con nuestras acciones diarias, la forma en que nos conducimos, la forma que les tratamos a ellos, la forma que tratamos a nuestra esposa o al esposo también. Todos esos detalles los niños los observan y de ahí van aprendiendo. ¿Y qué en nuestro trabajo? En la escuela.
¿Qué ven otras personas en nosotros? ¿Ven a alguien que cumple la palabra de Dios y que por lo tanto les lleva a desear saber algo más de ello? La persona que Dios usa es una persona de la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a saltarnos a otro aspecto en el capítulo 8, versículos 21 al 23. Para esto necesitamos dar un trasfondo antes de leerlo. Como mencionábamos, Esdras estaba por dirigir, por llevar a un grupo de personas de regreso de Babilonia a Jerusalén. Y fue uno de esos casos milagrosos que no suceden muy a menudo, que el rey, en este caso, leyendo el versículo 11 del capítulo 7, se le nombra Artajerjes. En este caso, Artajerjes tuvo una buena disposición hacia el pueblo judío y hacia Esdras, de manera que le proveyó todo lo necesario para que él pudiera ir. He ahí que la buena mano de Dios, trabajando en Esdras, obviamente, pero de alguna forma trabajando en el corazón de este rey. Así que, habiéndole dado el permiso, la autorización y a la vez sacado algunas de las cosas que todavía permanecían allí en Babilonia, que habían sido llevadas del templo durante el cautiverio, sacando esas cosas y también dándole permiso para que levantara una gran ofrenda, Esdras ahora está listo para salir con el grupo que le va a acompañar. Noten ahora el versículo 21. Ya listos. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. La trayectoria era bastante extensa, desde Babilonia hasta Jerusalén, unos 1,600 kilómetros. Y como podemos ver, tomó bastante tiempo. Noten ustedes el versículo, regresemos al capítulo 7. Vamos a hacer un poquito de matemáticas aquí. El capítulo 7. Versículo 7. Con él, es decir, con Esdras, subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Eso corresponde al año 458 a.C. Y llegó a Jerusalén, noten esto, en el mes 5º del año 7º del rey, el mes 5º. Ahora, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Cuánto tiempo le tomó a él y a los que le acompañaban llegar de Babilonia a Jerusalén? ¿Cuánto tiempo? ¿Okay? ¿Alguien más por allá? A ver. Ya alguien contestó correctamente. 100%, hermano. 4 meses. 4 meses. Es un tiempo extenso para ir caminando. Y la situación era que en el camino habrían seguramente personas que, dándose cuenta que este grupo de personas, que no era un ejército, pero sencillamente personas que van
conduciéndose de un lugar a otro, que llevan una buena cantidad de dinero y cosas de oro y de plata. El peligro estaba en que los asaltaran. Y por esa razón es que dice que publicó allí ayuno junto al río para afligirnos. La idea de afligirse en el Antiguo Testamento tiene precisamente la idea de ayunar delante de nuestro Dios, con el propósito de para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ahora noten el versículo 22, una vez más. Hago énfasis, la mayor parte del tiempo cuando predico, en poner atención a estas palabras de transición. Una vez más, tenemos aquí un porqué, explicando la razón por qué él se dirigió al Señor. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Y ahora dice otro porqué, explicando por qué la vergüenza. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Supongo que hubo algunos entre los que acompañaban a Esdras que le sugirieron, mira, tienes buena relación con el rey, mira todo lo que te ha concedido. Estamos seguros que si tú le pides un grupo de soldados que nos acompañen, él los va a conceder. Necesitamos protección. Y Esdras dice, no, me da vergüenza ir a este hombre que aunque nos ha favorecido, es un inconverso. Habiéndole yo testificado del Dios de Israel, el Dios poderoso, el Dios que toma cuidado de los suyos. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. No puedo hacer tal cosa. Y por lo tanto, versículo 23, ayunamos pues y pedimos, solicitamos a nuestro Dios sobre esto. Y Él nos fue propicio. Él contestó la oración de aquellos que confiaban en Él y dependían de Él para necesidades que habrían sido extraordinarias y grandes. Solo tenemos que leer los versículos 24 al 29 para que vean ustedes la cantidad que llevaban, pero no lo vamos a hacer. Eso queda de tarea. Bien. Ahora, el principio aquí, hermanos, es que el Señor no solo usa a una persona de la palabra, una persona dedicada, convencida de la importancia, lo crucial de la palabra de Dios en su vida, sino que también usa a una persona de fe. Él confiaba no en los hombres, pero sí en el Señor. Y fue por eso que acudió al Señor para que esto se llevara a cabo. Si él hubiese pedido ayuda del rey, una de dos cosas habría sucedido. El rey habría pensado que el Dios de Esdras no era el Dios de quien él, es decir, Esdras, le había hablado. Porque ya le había dicho que es un Dios con poder, un Dios que con su mano hace bien a los que le buscan. Si le hubiera pedido
un regimiento, ¿cómo es la palabra? Regimiento, un regimiento, ah, el rey habría pensado, bueno, Esdras, ¿y qué del rey que me has, qué del Dios que me has hablado? O eso, o que Esdras no tenía fe. Solo era palabras. Había hablado de ese Dios grande, poderoso, que ha protegido a Israel, que ahora les está llevando de regreso. Oh, pero, ¿qué? ¿Me necesitas a mí? Dice el rey. No tienes fe. Pero Esdras sí era una persona de fe. En tercer lugar, hermanos, vemos otro principio yendo al capítulo 9. El capítulo 9. En el versículo 5, bueno, el capítulo 9 es cuando ya Esdras ha llegado, ya ha entregado y en efecto pesado delante de testigos todo lo que él había traído para demostrar transparencia en lo que él estaba haciendo. Ya habiendo hecho todo eso, en el versículo 1 del capítulo 9, noten, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Se imaginan ustedes que después de que el Señor había castigado a Judá, llevándole cautivo a Babilonia, ahora regresan a Jerusalén, el Señor les permite tal cosa y ellos regresan a aquello en lo que estaban acostumbrados? No sé si Esdras pensó que los hermanos judíos los iban a recibir, es decir, a Esdras y a los que con él iban, que los iban a recibir con los brazos abiertos. Sí, hermanos, gloria al Señor y alabanzas a Jehová y todo eso. No sé si eso habría pensado, pero qué desilusión cuando al llegar lo que le dicen es una queja, y una queja que está afectando al pueblo que ha regresado y ha sido bendecido por el Señor, una queja que les está llevando de regreso a la situación que originalmente les causó el cautiverio, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Continúan explicando ellos todo lo que ha sucedido con estas personas. Y cuando llegamos al versículo 5, entonces vemos la reacción de Esdras. ¿Cómo va a reaccionar Esdras ante esta situación tan trágica, tan difícil, tan peligrosa para el pueblo de Judá, el pueblo de Dios? Versículo 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, estuvo él muy afligido, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, eso en señal de dolor, señal de luto prácticamente, por todo lo que estaba sucediendo allí, habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Vamos a tener vamos a nombrar una comisión para que haga toda la investigación y a ver qué nos sugieren que hagamos. Esdras era un hombre de oración. Sabía
¿Dónde podía encontrar la respuesta? Y es así como él cae de rodillas, extiende sus manos al Señor y comienza a orar. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en oración, por lo general, y en realidad no hay nada erróneo con esto, pero por lo general, pensamos en términos de petición. Bueno, ya tuvimos una petición allá en el capítulo 8, en el versículo 22. Una petición al Señor. Y eso es lo que viene mayormente a nuestra mente. Pero si ustedes leen esto, y supongo que muchos de ustedes ya lo han leído, quizás no recientemente, pero lo han leído en otra ocasión, no encontramos ninguna petición. No hay ningún pedido, no hay nada que diga, Señor, haz esto. Es una oración en la cual Esdras le indica al Señor, derrama su corazón delante de él, diciéndole, no que el Señor no sabía, pero sí diciéndole cómo se siente él ante todo esto que está sucediendo con el pueblo que ya había regresado anteriormente a Jerusalén. Y luego pasa a hacer una extensa confesión de los pecados del pueblo y cómo el Señor, a pesar de eso, les ha ayudado, les ha bendecido, les ha deseado restaurar. Noten, versículo 6, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Tengo vergüenza aún de levantar mi rostro a ti al ver todo lo que está pasando con tu pueblo, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Y noten ustedes como él, como también lo hace Daniel, se identifica con su pueblo, aunque él no era culpable de estas cosas. Pero él se identifica con su pueblo y dice, nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y comienza a decir, ¿desde cuándo? Desde los días de nuestros padres hasta este día vivimos en pecado y así. Hermanos, es bueno que traigamos peticiones al Señor. Es allí donde vamos a encontrar la ayuda. Es ahí donde vamos a encontrar las respuestas, la solución, la fortaleza, la dirección que necesitamos para las situaciones difíciles de nuestra vida. Pero ¿acaso no se hace necesario en algún momento que confesemos nuestros pecados, reconociendo que en una o en otra cosa hemos fallado y por lo tanto que debemos pedir perdón al Señor? Sí, el Señor Jesucristo ya ha cubierto nuestros pecados, pero Él desea que reconozcamos nuestras fallas, porque eso en sí viene a indicar que nuestra dependencia es de Él. Versículo 9, siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Noten la misericordia del Señor que Él, es decir, Esdras reconoce. No nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Eso, Señor, tú lo has hecho. Y el versículo 10, pero
Eso indica un contraste. Tú has hecho eso, Señor, pero nosotros, ¿cómo hemos respondido? ¿Qué diremos, oh Dios nuestro? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Hermanos, se hace necesario que seamos personas de la palabra, dedicados, queriendo estudiarla, no solo para tener un montón de datos en la cabeza y poder aún, lo cual es bueno, si se puede, citar versículos de aquí y de allá. Excelente. Pero que también, hermanos, cumplamos esa palabra y que en el proceso de nuestra vida, en la trayectoria, que de alguna forma u otra otros aprendan esos principios de nuestra vida. Y así también necesitamos ser personas de fe, verdaderamente confiando primeramente en el Señor. Oh, es cierto que el Señor puede usar a otras personas para bendecirnos, como lo hizo en el caso de Esdras. Pero ese no habría de ser para Esdras su recurso principal. El recurso principal habría de ser el Señor. Y fue a Él a quien se dirigió, fue en Él en quien confió. Y como dice ahí al final del versículo 3, y Él nos fue propicio. También hemos visto que la persona que Dios usa es una persona de oración. Pero una oración que, aunque no excluye las peticiones, tiene muchas veces que incluir confesión, contrición, verdadero arrepentimiento por aquellas cosas en las cuales hemos fallado. Y ya para terminar, veamos otro aspecto ya en el capítulo 10. Noten ustedes el efecto que la oración de Esdras tuvo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. La dedicación, la oración de un hombre verdaderamente dolido, confuso por la forma en que el pueblo había actuado y demostrándolo con sus lágrimas, llevó a un gran número de personas a la convicción de que ellos habían fallado y que también necesitaban ir al Señor en oración, de confesión y de contrición. Versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Qué palabras más alentadoras, qué palabras más de bendición. Saber que a pesar del pecado en el cual caemos, cuando venimos delante de Él, hay esperanza. Hay esperanza de restauración, restauración de esa comunión de la cual hablábamos un tanto antes esta noche. Ahora, noten ustedes el versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Y noten qué dura esta situación. Hagamos pacto con nuestro Dios y que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor,
y de los que temen el mandamiento a nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Eso requirió convicción y, como resultado, acción. Noten cómo ahora le hablan a Esdras, quien es el que quien ha dirigido a otro grupo y que ha venido con el propósito de que el pueblo se involucre en su vida diaria en cumplir la ley del Señor. Versículo 4, noten cómo le dicen: levántate, porque esa es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. El tiempo de oración había llegado a su fin en esos momentos. Obviamente, Pablo nos dice: orad sin cesar, que donde estemos y lo que estemos haciendo, que nuestra mente esté centrada en el Señor, solicitando su dirección, reconociendo lo que Él es y lo que puede hacer en nuestra vida. Pero en lo que se refiere a esa escena del versículo 5, donde Él vino delante del Señor y derramó su sentir, su corazón ante Él y confesó, bueno, ya se hizo. Entonces, ahora se hace necesario tomar la acción requerida. Y para eso se necesitaba convicción. Una situación definitivamente muy difícil. Imagínense ustedes, habían mujeres que habían estado casadas con muchos hombres de Judá por años. Habían hijos de por medio. Y ahora, según lo que ellos determinan, se hace necesario despacharlos. Qué difícil situación. Pero era necesario, porque el Señor desde el principio les había dicho allá en tiempos de Moisés, en Deuteronomio, que ellos no deberían de tener esa relación con los pueblos de alrededor, porque les habrían de ser de tropiezo, que en realidad lo fueron, y les causó perder el territorio del reino del norte a los asirios en el año 722 a.C. y luego perder Jerusalén y el reino de Judá cuando en el año 586 los babilonios vinieron e Israel o Judá cesó de existir como una nación independiente, porque siempre estuvo bajo el poderío de algún otro imperio. Era necesario tomar una acción con verdadera convicción que implicaba gran dificultad, obviamente para ellos como para las mujeres y los niños que habrían de ser despachados. Ahora, obviamente, esto nos hace que preguntemos, ¿eso significa entonces que si un hermano o una hermana está casada o casado con uno que no es creyente, que vaya mañana a donde el abogado para ya comenzar el proceso de divorcio? No, hermanos, porque ahora tenemos la revelación total del Señor, una revelación adicional que se nos da en el Nuevo Testamento. Y Pablo es muy claro en 1 Corintios 7, diciéndonos que si ese no creyente o esa persona no creyente está de acuerdo con vivir con este creyente, entonces que continúe. Quizás esa persona llegará a ser salvo. El problema es cuando, siendo creyentes,
vamos en total desobediencia al Señor buscando a alguien que no es creyente para que sea nuestro esposo o nuestra esposa. Es ese el problema. Y aun cuando eso sucede, gracias a Dios por las palabras de este hombre, donde dice que hay todavía esperanza para Israel. Hay todavía esperanza para el que hoy desobedece al Señor, siendo creyente, desobedece al Señor. Pero ahí está. Hay veces que necesitamos hacer decisiones duras, difíciles. Y no me estoy refiriendo a divorciarnos, pero cualquier otra circunstancia en la cual nosotros damos a entender a otras personas que ante todo es lo que la palabra del Señor me indica. Podemos perder un socio en el negocio que tenemos. Podemos perder clientes. Podemos perder la amistad de algunas personas y aún de familiares. Pero ante todo, seamos personas de convicción, personas de acción. Y así como el Señor usó a Esdras en aquel tiempo tan antiguo, imagínense ustedes, casi 500 años antes de Cristo, Él puede usarnos hoy en este siglo XXI para su gloria. Y eso es lo que deseamos. Oremos. Reconocemos, Padre, que hay muchas veces que hemos fallado. Y quizás en estos mismos momentos hay algún hermano, una hermana, que sabe que se ha apartado de la instrucción de tu palabra. Pero cuánto te agradecemos por tu gran misericordia. Una misericordia que nos extiende el perdón cuando nosotros reconocemos ese error, esa falta, ese pecado, y lo confesamos ante ti con un corazón contrito, un corazón que aún nos ocasiona derramar lágrimas delante de ti. Padre, queremos ser usados por ti en todo aspecto de nuestra vida, en nuestro hogar, en la congregación, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos, las relaciones que tenemos con los vecinos y cualquier otra persona que aún en forma casual encontramos, pero que deseamos dejar un testimonio que les deje saber que nosotros somos hijos tuyos y que tú nos usas para tu gloria y para bendecir a otros. Lo rogamos en el nombre de Cristo.